Amigos, muy buenos días, bienvenidos a este curso de Big Data en el que estaremos hablando de todo el concepto de lo relacionado con Big Data, su estructura, su importancia, su procesamiento, su alcance, eh, dar una claridad sobre qué es realmente Big Data. En los últimos 10, 15 años hemos estado hablando de Big Data sin saber realmente qué es Big Data. Creeríamos de buena fe que Big Data es acumulamiento de datos y demás características, pero realmente no. El uso de la data hoy en día depende efectivamente del tratamiento, de su procesamiento. Y Big Data llegó para darle una buena gestión a esa data, con el uso de la tecnología, de recursos, de bases de datos, de procesamientos, de clasificación, de interpretación de la data, de una buena gestión. La Big Data viene para ayudar al ser humano, a la industria, al comercio, a las empresas, al individuo, a las personas, para que efectivamente puedan tener unos conceptos sobre las tendencias, sobre el comportamiento, sobre la línea hacia dónde se va, porque se tiene un sincúmulo de datos almacenados sin ninguna textura y Big Data llegó para eso, para gestionar con el uso de las tecnologías. Hoy en día el uso de las herramientas tecnológicas, la tecnología de la información, las comunicaciones, las TIC, la informática, la ofimática, la telemática, efectivamente son recursos que la Big Data utiliza para el tratamiento de la data. Big Data efectivamente pretende que los empresarios, el comercio, el usuario obtenga beneficios sobre el tratamiento de los datos. Cuando nosotros navegamos por Internet de manera despreocupada, estamos generando una data impresionante. Estamos subiendo datos, consultando datos, consumiendo contenido, generando contenido, en fin, una serie de características que quedaremos aterrados. Pero obviamente la Big Data tiene una evolución, un desarrollo, de dónde vino, cómo nació, por qué surgió, y eso es lo que tenemos que interpretar en las primeras de cambio. Pasa de manera regular como lo que pasa en la matemática, en nuestros sistemas numéricos, para no ir muy lejos. Todos hablamos de que tenemos 10 dígitos. ¿Y cuáles son los 10 dígitos? El 1, 2, 3, 9. Y olvidamos el cero. Y el cero es otro dígito que hace parte de los símbolos del sistema numérico. Y aquí pasa en la Big Data. La Big Data nos procesa, y sabemos que podemos contar con un acumulamiento de datos, pero ¿cuál es el origen? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se distribuye? Eso es lo que tenemos que lograr interpretar para poderle sacar provecho a este recurso. Big Data es todo un procesamiento, una tecnología, un desarrollo de características contextuales tecnológicas para el tratamiento de la data. Entonces, mis amigos, sin más preámbulos en este curso que lo hemos dividido y seccionado por módulos para que usted pueda entender e interpretar adecuadamente qué es Big Data, estaremos desarrollando a lo largo de varios videos, varios capítulos que dejaremos debidamente subidos acá en plataforma. Bienvenidos a este curso de Big Data. Bien, entonces, continuando con nuestro proceso, efectivamente, este curso es desarrollado y controlado por el Instituto Triángulo, Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Quien les habla, José Antonio Martínez, ingeniero de sistemas, CEO de esta institución. Nuestro curso de Big Data, efectivamente, lo hemos modularizado para que tengamos una interpretación acorde y adecuada de los diferentes temas que estaremos tratando en este curso, que nos llevará a lo largo de todos los conceptos de la Big Data de manera eh, correcta. Ya que hoy en día, efectivamente, la mayoría de la gente conoce muchas tendencias, muchos conceptos sobre Big Data, pero realmente no saben su origen, cuál es la importancia y demás características. ¿Qué vamos a ver en este curso? Bueno, aparentemente una introducción sobre qué es Big Data, porque esa es la gran pregunta, la gran cuestión. Escuchamos y hablamos, pero no sabemos qué realmente es Big Data.
Aquí hablaremos de nuestra Big Data. La importancia que tiene la Big Data en el entorno comercial, social, político, económico y demás. Eso lo tenemos que interpretar y saber cuál es el concepto de cada una de las terminologías, definiciones que la Big Data encierra en cada una de sus estructuras y componentes. ¿Cómo ha evolucionado la Big Data a lo largo de su historia y a lo largo de su desarrollo y crecimiento? Las características más importantes de la Big Data, cuáles son las claves más importantes, las dimensiones en las que se desenvuelve la Big Data. Bueno, y las 7 Vs que no pueden quedar por fuera de este contexto, toda vez que efectivamente son las dimensiones que nos van a ampliar el concepto específico del comportamiento y de la organización y de la gestión de la Big Data. Entonces, dejaremos en nuestras primeras de cambio qué es la Big Data. Veamos entonces de manera ordenada este concepto. ¿Qué es Big Data? Bueno, es la pregunta del millón, casi siempre nos hacemos, en la que estamos siempre pensando que Big Data es algo sencillo, adecuado y demás características. Pues bueno, Big Data efectivamente se refiere a unos conceptos en los que podemos pensar del manejo, de la administración y demás características. Pues bueno, aquí les voy a dejar un concepto técnico de lo que corresponde a la Big Data. La definición de Big Data son los datos que contiene una mayor variedad de contenidos y que se presentan en volúmenes crecientes y a mayor velocidad. Este es un concepto básico de apenas las primeras de cambio, donde podemos visualizar fácilmente que Big Data nos presenta unas tecnologías como un contenido, ¿cierto? Por un lado, un contenido, un volumen de datos, ¿sí? Nos presenta unos criterios de evaluación, una velocidad de administración y demás características de búsqueda de datos. Entonces, una variedad de la data efectivamente debidamente estructurada. Entonces, esa es nuestra primera interpretación, nuestro primer concepto acerca de la famosa Big Data. Bien, entonces en este orden de ideas podemos de manera técnica ir acentuando nuestro concepto, donde podemos decir que la definición de la Big Data son datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a mayor velocidad de distintas fuentes, contenidos variados y procesamiento. Ese procesamiento del conjunto de datos, ese procesamiento de los datos voluminosos, ese procesamiento con el uso de las herramientas y el software especializado para poder gestionar y administrar la data. Entonces, fijémonos que data lo vamos enlazando con las herramientas, los recursos, la producción de contenido, la producción, la velocidad con que se produce, como lo dice cada una de estas palabras claves que hemos logrado identificar en este primer concepto técnico que podemos decir. Volumen, bueno, los volúmenes gigantes, crecientes de datos que se producen alrededor del mundo de manera individual, empresarial o comercial. La velocidad a la que se producen estos contenidos, estos datos que son de manera inmediata, en línea, son datos que vamos generando en cada instante que nosotros consultamos, almacenamos, procesamos, leemos, tenemos una entrada y salida de datos. Es la velocidad que se hace de manera constante y lo hacemos con el celular, con nuestro PC, con nuestra tableta, etcétera. El contenido de la data que estamos procesando, otro factor importante, efectivamente, diversos tipos de contenido, video, sonido, comunicaciones, plataformas, etcétera, toda clase de contenido. ¿Y en qué formato? Bueno, ya los formatos sería la tipología y demás características. Las distintas fuentes en las que nosotros encontramos la data o la que nos vamos produciendo y esos procesamientos efectivamente en el que hemos logrado poder generar un conjunto de datos, ese procesamiento en el que podemos extraer volúmenes gigantes de datos y ese procesamiento en los diferentes recursos y herramientas tecnológicas.
Entonces, desde ese concepto, efectivamente, nuestro primer concepto técnico de lo que corresponde a la famosa Big Data. Bien, veamos entonces una pequeña reseña histórica sobre el origen de la Big Data. No podemos desconocer que efectivamente la data se ha venido produciendo de tiempo atrás, desde los años eh, 60, de la década de los 70, más o menos. Entonces, la década de los 60 y los 70 no podemos decir que no se originaban datos. Ya se originaban datos, pero pues no se tenían organizados, no se identificaban, no se le veía la importancia. Los primeras de cambio y procesamiento se hacían en bases simples, sencillas, estándar, básicas. Ya acercándonos a los años 2000, 2005, es cuando comenzamos a ver efectivamente una transformación, una clasificación, un procesamiento más técnico, una fuente de origen, una tipología de dato y demás características que en las diferentes dimensiones que hablaremos más adelante podemos lograr entender esa tipología. Y por eso el concepto de la famosa Big Data. Podemos dejar en claro que Big Data es una terminología americana en la cual Big traduce grande y Data dato. Entonces, es el volumen, la cantidad de datos, la velocidad que se produce y ese es el concepto que engola toda la teoría de la Big Data. Ya hoy en día podemos producir datos desde las redes sociales, desde las consultas, el uso del Internet, el uso de las plataformas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde la Big Data entra en un contexto de la cotidianidad del ser humano, de la empresa, del comercio y demás características. Esta es la reseña histórica de nuestra famosa Big Data. Veamos entonces efectivamente en este concepto lo correspondiente a la importancia y la aplicabilidad de la Big Data. En este capítulo, efectivamente, destacaremos la importancia en la que la Big Data está creciendo y se ha venido desarrollando y estructurando adecuadamente. Efectivamente, podemos establecer que la importancia de la Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos, utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Efectivamente, todas las empresas, todas las organizaciones, todas las personas de manera individual, tenemos mucha data debidamente acumulada, registrada, en físico, de manera informática, en los diferentes dispositivos. Estamos consultando diferentes fuentes a través de diferentes medios y a diferentes recursos. Y obviamente esa acumulación de esos datos que hemos venido represando, pues nos permite generar nuevas tendencias, reafirmar nuevas condiciones y confirmar que efectivamente esa data ya existía y no la estábamos aprovechando adecuadamente dentro de esa importancia. Por otro lado, efectivamente, a su vez conduce al incremento de negocios y operaciones más inteligentes. Efectivamente, si ya logré evaluar, analizar, estructurar nuestros datos, pues ya sé que efectivamente me van a servir para poder pensar en un nuevo negocio, para poder pensar en una nueva estrategia, para poder pensar en una nueva oportunidad de mejora continua, inclusive. Desde el enfoque de mejora continua, podemos estar hablando de la calidad de la data. Efectivamente, nadie de nosotros está pensando en el quehacer cotidiano, en definir el dato de calidad, el mejor contexto, sino que la producción que tengamos cotidianamente en el análisis, en la analítica, en la data de la Big Data, en la organización, en la clasificación, pues vamos depurando esa data que se tiene y se va consiguiendo de manera exponencial, rápida, eficaz y eficiente. La calidad nos permite eso, evaluar efectivamente que tanto las empresas como el ser humano contienen mucha data debidamente estructurada y almacenada y que tal vez no la hemos sabido aprovechar.
Entonces, contamos con la data, con el mínimo recursos, ya está y existe. ¿La eficacia cuál es? La eficacia es de poder obtener unos resultados, unas oportunidades donde me indique efectivamente la línea en la que yo puedo gestionar, en la que me puedo mover, en la que puedo obtener rápidamente esa deducción, porque la data existe, no la estamos inventando. Efectivamente, mayores ganancias a los clientes, claro, porque voy a obtener con esa calidad debidamente ordenada de mis datos, de la foto, de los videos, de los correos, de los contenidos, de la producción, etcétera, pues estoy satisfaciendo a mi entorno, a mí mismo y a los posibles clientes si es una entidad de producción de cualquier tipo de contenido, gráfico, texto, o la misma producción en procesos de datos. Entonces, aquí vemos ya la importancia de la famosa Big Data. Bien, entonces, pero también tenemos en qué se aplica. Efectivamente, debemos interpretar y debemos aclarar dónde se aplica la Big Data. Para dejar claro y meridiano, la Big Data se aplica en todas las áreas. No hay un área específica donde diga la Big Data se aplica en tal área. No, todas las áreas de aplicabilidad. Yo he traído como ejemplo en el área de la medicina, que es donde se ha venido desarrollando la Big Data de manera exponencial, segura e disruptiva. La Big Data, desde las primeras de cambio, ayuda en el área de la medicina a organizar todos los frentes del tratamiento y acompañamiento del ser humano. Como ejemplos tenemos poder predecir y prevenir condiciones médicas graves, pues teniendo un registro histórico gigante de ese usuario, de ese paciente, pues podemos llegar a prevenir y a mencionar a través de la Big Data ciertas conductas y condiciones que pueden ocurrir, que se pueden prevenir, que esa es la mejor oportunidad de mejora continua en la prevención. Igualmente, generar registros de salud electrónicos facilita este tipo de procesamiento, este tipo de gestión, este tipo de tarea desde el enfoque de la Big Data. Permitir la detección temprana de las enfermedades prevenibles, pues imagínense, si con toda esta data acumulada, las situaciones que le pasen, ocurran, sientan a cada uno de los pacientes, pues efectivamente se le puede diagnosticar las posibles enfermedades y prevenirlas antes de, efectivamente, que la prevención. Acceder a la telemedicina era una de las líneas impensables hace tan solo muy poquito, 5 o 6 años atrás. Éramos incrédulos en que a mí me atendiera un médico vía telefónica o a través de una plataforma, a través de un streaming, etcétera. Entonces, la Big Data me facilita ese tipo de asequibilidad a los diferentes recursos y herramientas con toda la data debidamente almacenada y procesada. Acelera los procesos de investigación montones. Efectivamente, si yo tengo una serie de mediciones, de análisis, de evaluaciones, de cálculos, debidamente organizados, estructurados, clasificados y demás, pues mis resultados de investigación van a ser más seguros y más oportunos. Eso sobraría efectivamente mencionarlo. Por otra parte, efectivamente, entonces, teniendo ya este primer contexto, podemos hablar de las características de las tres Vs claves de la Big Data, las iniciales. Estas tres Vs claves nos llevan a las dimensiones en las que podemos interpretar e identificar conceptualmente la aplicabilidad, el uso y la importancia de la Big Data. Estas dimensiones nos dejan un concepto básico de las tres Vs que se refiere a la gestión y el análisis de conjuntos masivos de datos que superan la capacidad de las herramientas de procesamiento de datos tradicionales. Con estas iniciales de tres Vs, pues efectivamente podemos ir identificando esa importancia y la penetración de la Big Data en la vida cotidiana a nivel comercial, social, familiar, individual, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, estas dimensiones que vemos acá, como son las primeras tres características básicas en las que nos estaremos adentrando, efectivamente, pues vamos a notar que estas tres Vs me van a llevar al volumen, a la velocidad y a la variedad de la data, volumen en la cantidad de datos que se producen, la velocidad con lo que los estamos produciendo y la variedad de datos que estamos produciendo, una cosa astronómica y monstruosa. Entonces, ahí podemos dejar en claro estas tres Vs en las que efectivamente nos estaremos desenvolviendo y ampliando en la siguiente capítulo. Veamos efectivamente este enfoque más avanzado desde la línea de las 7 Vs. Las tres Vs pasan a ser 7 Vs, esas tres dimensiones básicas que nos dan el entorno general de la Big Data pasan a ser efectivamente las 7 dimensiones, 7 características importantes de interpretación de la Big Data. ¿Cuáles son esas características claves? Bueno, entonces podemos pensar acá que efectivamente las primeras dimensiones, como ya lo dijimos, están embarcadas en las volumen, velocidad y variedad. Y luego veremos acá la variabilidad de la Big Data, el valor de la Big Data, la veracidad de la Big Data y la vigilancia de la Big Data. Cada una de ellas nos da la especificación, la descripción técnica del tratamiento, del procesamiento de la data, desde el volumen, la velocidad, la variedad, la variabilidad, el valor, la veracidad y la vigencia. Estas 7 dimensiones las estaremos hablando efectivamente en nuestro siguiente video en el que explicaremos de manera detallada y puntual cada una de ellas. Por ahora ya somos conscientes de que dejamos un primer contexto de qué es la Big Data y eso nos da un panorama más preciso efectivamente acerca de la Big Data. Bueno, les agradezco su atención y espero que nos sigamos viendo en los siguientes videos. Feliz tarde.